¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes en un miércoles más, en el que el Centro de Oración del Sagrado Corazón se complace mucho en poder compartir un tema muy interesante que todos deberíamos escuchar. Vamos a hablar sobre la personalidad adictiva. Hoy me acompaña la maestra Gladys Cerquera, que me da mucho gusto que estemos aquí, y vamos a hablar sobre este tema. Espero que les sea de mucha utilidad. Gladys, bienvenida, qué gusto que Gracias, estés con gracias. nosotros. Como siempre es un placer estar con ustedes cada Ajá. semana, saludándolos. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la personalidad adictiva? Como ustedes saben, a raíz de este encierro y de estos cambios que ha habido en la forma en que nos movemos, nos conducimos, a razón de la pandemia, entonces nuestras conductas se han modificado y hay estadísticas muy certeras en que el número de adicciones ha aumentado considerablemente, tanto como en adolescentes como en adultos. Y si vemos y si pensamos por qué, sabemos que las adicciones son multifactoriales. Hay muchos estudios, unos dicen que es por una parte es por vía genética, que hay un cromosoma, que hay una susceptibilidad mayor a ser adicto a X sustancia o a ciertos comportamientos. Otra corriente dice que no, que no es totalmente genético, sino que es a raíz de una manera de alergia en que algunos organismos responden con esta compulsión a la ingesta y que por eso se surge en unas personas la adicción. Otras maneras dicen que es una manera conductual, un mal de la sociedad. Y la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad. Pero esa enfermedad no es únicamente física, como puede ser una gripe, sino es una enfermedad física, mental, porque trastorna nuestra manera de pensar, y es espiritual, porque nuestros sentimientos, nuestras creencias y la manera en que nos relacionamos con los demás está afectada. Por eso, hoy quisimos hablar sobre esto. Y para que nosotros podamos prevenir las adicciones en nosotros mismos y en las personas con las cuales nos relacionamos, familia, trabajo, amigos. Entonces, Gladys, ¿qué pudieras decir respecto a esto? Gracias, Perla. Bueno, pues sí, efectivamente, como mencionas, la Organización Mundial de la Salud habla de que tanto las adicciones como todo lo que se genera alrededor de ello es uno de los problemas de salud más grandes que están enfrentando los países. Y bueno, esto nos da la pauta para hablar de que para ellos las adicciones es una enfermedad, como bien dices, una enfermedad que combina aspectos físicos con aspectos psicoemocionales. Y de hecho es muy compleja porque muchos de nosotros la queremos reducir o la hemos reducido a es un acto de voluntad. Simplemente es un acto de voluntad. Pero si se ve todo lo que hay atrás de una adicción, podemos ver que es mucho más que un acto de voluntad. Va más allá de dejar la sustancia o la actividad o la relación a la que yo soy adicto o adicta. Entonces, este acto complejo involucra mis actividades, cómo me relaciono y tanta habilidad tengo yo para romper esa actividad, esa acción adictiva que yo tengo. Entonces es muy, muy complejo y sí queremos de entrada compartir lo que dice la salud, que es una enfermedad sumamente compleja, porque no es nada más una actitud simple que hay que cambiar, sino es todo un cambio en el cerebro. Digo, no vamos a entrar a esos detalles, pero es todo un cambio en el cerebro en donde yo le digo a mi cerebro que ciertas cosas me hacen feliz, como esta adicción, y no solo me hace feliz, sino además que yo la necesito para sobrevivir. Y si vemos, bueno, ¿qué necesitamos para sobrevivir? Comer, dormir, sexo, agua, ¿no? Digamos a grandes rasgos, pero mi cerebro se engaña y es un proceso, la adicción lo que va haciendo es va modificando mis procesos lógicos en el cerebro.
¿Y qué quiere decir esto? Que a lo mejor mi cerebro en un estado normal me ayuda a detectar el riesgo de las cosas o me ayuda a equilibrar mis necesidades o me ayuda a filtrar lo que no necesito, pero cuando mi cerebro ya está alterado por la adicción, por la presencia de esta sustancia que mi propio cuerpo genera, mi cerebro ya no tiene esa habilidad. Entonces, por eso queremos decir, no es tan sencillo como una voluntad, es todo un proceso, un cambio en mi cerebro de actitud, y este proceso, lo terrible de este proceso es que se fue dando a lo largo de los años. De hecho, muchos de los casos que hemos escuchado iniciaron, pues no a los 8 años, pero a los 8 años hubo una ruptura importante, ¿no? Algo también que se comparte en tanto investigación en universidades como psicólogos, es que atrás de la adicción siempre hay un gran dolor. Y lo que yo quiero es no sentir ese dolor. Y muchos de esos dolores se generan en edades tempranas. Sin embargo, también hay otros estudios que hablan que la adicción realmente se detona en la adolescencia. Entonces, bueno, esta es una plática que nos gustó mucho porque vamos viendo todas las etapas de la vida, cómo se van relacionando para que yo pueda o yo genere una personalidad adictiva, ¿no? Así es, Gladys. Nosotros queremos recomendarles que lean el libro escrito por María Esther Barneche Pous, su hermana Elia Barneche Pous y Tesha de Martínez Báez. Es el libro Libre de Adicciones que ustedes van a poder ver en pantalla. En ese momento ustedes van a poder leer acerca de cómo podemos dar desde el punto de vista emocional cómo se han gestado. Y como bien dice Gladys, tenemos que estar muy conscientes que mucho del desarrollo de las adicciones es para evitar el dolor. Es importante para ustedes que consideren este punto de vista y que la adicción no es un acto de voluntad, es decir, lo dejo o lo tomo. Dentro del ámbito de familiares, de personas con problemas de adicciones, gustaría que fuera un acto de voluntad. Por favor, decide ya dejarla y punto. Y se acabaron los problemas. Lamentablemente no es así. Por esa razón, esta plática queremos hablar sobre pequeños tips de esta personalidad adictiva para detectarla en mí misma y en el medio en que me desenvuelvo. Imagínense que yo tengo hormigas. Hay hormigas a mi alrededor. Y yo pongo azúcar. ¿Qué estoy atrayendo? Pues las estoy atrayendo porque estoy poniendo ahí sobre la mesa o sobre cualquier otra superficie algo que las atrae. Así también, nosotros tenemos que detectar nuestras conductas o nuestros pensamientos o nuestra personalidad adictiva para hacer esos cambios y que no sea la miel donde proliferen más fácilmente las adicciones. Y también, bueno, retomando un poco lo del libro, los invitamos a que si lo requieren, lo soliciten por el WhatsApp que va a aparecer también en nuestra pantalla. Y por supuesto, los invitamos y las invitamos a que participen, nos manden sus comentarios, sus reflexiones, lo que les está generando esta charla. Para nosotros es muy importante. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué sucede con nosotros en las adicciones? Entonces es un punto importante. Y como bien estaba comentando Perla, esta parte del dolor, que es como la base atrás de la adicción, es la parte del dolor. Y el dolor muchas veces se genera cuando somos muy pequeños. Muchos de los casos que nos han contado en el centro de oraciones, personas, o bueno, ya llegan adultos, pero fue un dolor muy pequeños cuando hubo una separación y la gente que amaban mucho, como la mamá o el papá, se fue. Por ejemplo, algo que menciona Bill W., que es el formador o creador de AA, él dice que había pasado una tarde maravillosa con su padre, como a la edad de los 8 años, extraordinario para él, fue un día maravilloso, y al otro día su papá se fue, y él no pudo entender
¿Por qué? Y ese fue un dolor que para él lo marcó. Y dolores como ese son muchos. Y es justo lo que hay atrás de una adicción. Un gran dolor en otras personas fue la pérdida de que su mamá se fue, ya sea por enfermedad, por lo que sea, son dolores muy fuertes. También, y aquí lo hemos visto mucho, la parte de los abusos, del maltrato, todo eso es una base importante, porque vamos a ver, además de la personalidad adictiva, ¿qué me pasa a mí en la adicción? ¿No? ¿Qué estoy viviendo yo como adicto? Entonces esa parte es como fundamental que queríamos recalcar. Y queremos explicarles a por qué le pusimos como título la personalidad adictiva. Dentro de la psicología, la personalidad está compuesta por nuestro carácter y por nuestro temperamento. De alguna manera, podemos haber nacido con ciertas características, pero otras muchas componentes de nuestra personalidad se ven afectadas por nuestra convivencia dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del trabajo. Y podemos irla voluntariamente, eso sí, voluntariamente, modificando para generar relaciones íntimas, cordiales, sanas. En ese momento en que yo analizo mi personalidad, que es mi forma de relacionarme, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser, entonces voy a poder sanar ese tipo de relaciones con los demás, con los que viven cerca de mí o con los cuales convivo. Y al yo trabajar en mi personalidad adictiva, es como no invitar a los que están a mi alrededor a repetirla de esa misma manera o relacionarme de manera inadecuada. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo planes para X cosa. Por alguna razón, esos planes no se llevan a cabo. Y hago una rabieta. Grito, me peleo, aviento cosas o no aviento, pero mi malestar es muy notorio. Sí, y entonces puedo decir que mi personalidad, mis sentimientos, mis acciones, mi forma de reaccionar, estoy invitando a los demás a hacer lo mismo. Y si no hago lo mismo, es decirle, híjole, está re loca, ¿no? O me alejo. En lugar de tener una manera sana, decir, a ver, este cambio de planes fue por un accidente, por un caso fortuito, o realmente fue para darme en la torre. Y vamos a ver que la mayoría de las veces es algo que se va de las manos del otro, pero yo actúo de una forma desmedida. Ahí estoy manifestando y enseñando a los demás una personalidad adictiva en la cual mi tolerancia a la frustración se desemboca en estas reacciones totalmente fuera de lo razonable. ¿Qué otras cosas puedes decir? Y ahora que hablas de esto de las personalidades fuera de lo razonable, creo que es importante mencionar que una de las causas que están en la adicción es también esta capacidad o esta incapacidad o sentimiento de soledad. El adicto tiene una incapacidad de sentirse acompañado o de sentirse que se puede relacionar, que tiene que ver mucho con lo que está comentando Perla, de que se puede relacionar fácilmente, íntegramente y profundamente con otra persona. Es decir, parte de las causas de la adicción es que si yo soy adicto, tengo una manera incapaz de sentirme como parte de algo. No pertenezco a mucha gente, no pertenezco a este mundo, ni el mundo logra pertenecerme. Entonces, estas causas son importantes. Muchos también concuerdan en que hay abajo de una adicción hay una baja autoestima. Aunque vamos a hablar de las personalidades adictivas que hablan que o somos muy creídos o nos creemos inferior, pero eso habla en general de una baja autoestima. El adicto tendría
o sería recomendable trabajar en la estima, porque eso marca mucho esto que tú mencionas, ¿no? Cuando yo soy reactiva ante ciertos eventos, cuando me siento agredida, y cuando me siento agredida, cuando no me conozco y no soy capaz de separar que esto que está pasando no tiene que ver conmigo, y eso me sucede cuando mi autoestima no es clara. Entonces es por eso que mis reacciones son excesivas, y esa es una parte de la característica del adicto. Tiene reacciones excesivas, ¿no? Mi personalidad adictiva es en el que, por ejemplo, yo puedo castigar o ofender o manifestar mi mal humor o mi rechazo o mi inconformidad con la indiferencia. Si estamos viendo que el adicto tiende a contactar la soledad de determinada manera y yo en la familia como personalidad adictiva castigo con el silencio, estoy fomentando precisamente esos síntomas. Si yo sé que ya sabemos que el adicto tiene una baja autoestima y mi personalidad de reaccionar ante problemas familiares o problemas de relación eres una tal por cual, es que no te sabes comportar, es que no vas a hacer pasar ¿cómo se llama? Perico perro o algo así, ya dice el dicho, no me acuerdo muy bien, pero entonces, ¿qué estamos fomentando? Mi personalidad adictiva está fomentando esas características en el adicto y estamos como arando la tierra para que florezca. Por eso es importante que reconozcamos estas características y podamos irnos detectando y observándonos. En la familia realmente hay una relación de intimidad, de confianza, de comunicación para que el otro se sienta acompañado. Estoy estímulo, valorizo, reconozco, hago ver que es causa de orgullo los logros o las cualidades de alguien. Entonces, y si no lo estoy haciendo, pues alto, estoy contribuyendo a la personalidad adictiva. Claro, y parte de observar la personalidad adictiva es también esta necesidad o este deseo de no decepcionar a otros. También eso está muy fuerte en las personalidades adictivas. No quiero decepcionar a otros, tengo miedo a no hacer las cosas bien y que no las aprueben, tengo una falta de aprobación todo el tiempo o necesito que me estén aprobando todo el tiempo. Entonces, eso influye mucho en mis decisiones y cómo voy trabajando mi relación con otros. Incluso podemos ver que las personas adictivas muchas veces son muy introvertidos y con la adicción son muy extrovertidos. Es decir, hay una personalidad no clara, no definida, que va cambiando dependiendo con quién me relaciono. Y en parte es eso, es una de las características. No me conozco, entonces puedo ser introvertida o puedo aislarme más. Ahorita que mencionabas de lo que estamos viviendo todos en este proceso de pandemia, pues se ha fomentado mucho el aislamiento y también han surgido nuevas adicciones que ya no son tan nuevas como la parte de las redes sociales. Es más, hasta hay una adicción en las selfies, a estar conectados, a recibir que me gusta lo que estás haciendo. Es decir, todo eso son los cambios que se están propiciando bajo estas nuevas circunstancias de vida y hay que estar pendientes de ello también. Hay otras también ya muy conocidas, como la gente que le gusta mucho comer cosas sanas, ¿no? De repente esa ya se vuelve una adicción y me acuerdo que había una persona que iba siempre con sus toppers a todos lados porque nadie le iba a dar la cantidad de proteína, minerales, etcétera, etcétera. Eso ya es una adicción. Por supuesto, en otra ocasión hablamos de la vigorexia, ¿no? De hacer mucho ejercicio. Toda esa parte es muy importante y es fundamental. Por favor, los seguimos invitando a que participen y nos manden sus comentarios. Estamos muy atentos y muy al pendiente de qué les sucede a ustedes con este tema. Sí, es cierto. Fíjate, hablábamos del aislamiento. El adicto, de alguna manera, tiende a aislarse,
le cuesta trabajo socializar por su baja autoestima o por otras circunstancias con los demás. Sus relaciones entonces son pobres. En estas circunstancias de aislamiento, ahora estamos todos juntos, pero no es cierto. Ahora estoy en una esquina, estoy en otra esquina, estoy en una habitación con mi teléfono. Y como muestra de este problema tan serio de no comunicación, que también es parte de una personalidad adictiva, es qué pasó cuando se cayeron las redes de, bueno, WhatsApp y sus asociados, Facebook y demás. Muchas personas entraron realmente en angustia. No podían comunicarse. Era el único medio que tenían para llegarle a la otra persona. Qué lamentable darnos cuenta de eso. Eso también tenemos que fijarnos. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me comunico con los demás? No únicamente a través del teléfono, sino también con el contacto afectivo, de tocar, con la palabra hablada, nuestro lenguaje, decir gracias, o decir aquí estoy, o a dónde vas, o ya llegué, o te quiero mucho, o todo lo que tenga que ver. Entonces, también la falta de comunicación es parte de una personalidad adictiva y puede ser que en nuestros hogares, en nuestros medios de trabajo, se esté dando. Pongamos atención, no colaboremos, por favor. Y es que yo no le doy de tomar, yo no le doy azúcar, yo no le prendo la televisión para que vea pornografía, yo no le doy, yo no estoy proporcionándole todo esto a través de las redes. No, pero con mi conducta de no comunicación estoy favoreciendo la adicción. Claro, ahí me gusta esto que dices porque sí hay que estar pendientes. De hecho, son los jóvenes que están cayendo más en nuevas adicciones, ¿no? Este mundo moderno y activo sí da algunas cosas. Creyéramos que nos da mucha información y nos acerca, pero en realidad nos está alejando de las relaciones afectivas. Y también una de las consecuencias es, como bien ya se comentó y lo comentó Perla, el aislamiento, ¿no? También hay que estar como atentos a estos fracasos escolares, y digo fracaso en el sentido de que empiezo a reprobar todas las materias, pero todas las materias, ¿no? Algo me está pasando ahí, mi conducta también, mis alteraciones de conducta, soy muy energéticamente enojona, ¿no? O me deprimo muchísimo, entonces todas estas cosas hay que estar atentas porque está hablando de cierta conducta que pudiera ser una conducta adictiva. También cuando soy irritable todo el tiempo, cuando manejo la desvalorización, e incluso la gente, algo también muy importante, cuando estamos ya con gente adulta y empieza a adquirir muchas deudas, ahí hay una conducta rara que generalmente hay una adicción que provoca y produce este tipo de reacciones, digamos, no sanas, no nutricias a la persona ni a la familia. Y bueno, en casos extremos se puede llegar hasta la cárcel, ¿no? Cuando ya el adicto, y hemos visto casos de recaídas importantes, se llega a la cárcel en eventos donde ya el abuso ha sido muy importante. Y también aquí hablando de adicciones, es importante reconocer las recaídas. En las adicciones es muy frecuente que haya recaídas, 20, 40, 30 recaídas, ¿no? Esa parte es importantísima tenerla en cuenta. Y muchas veces en estas recaídas está presente que perdemos el proyecto de vida. Es decir, hemos hablado que un adicto, además de que se trastorna la manera de hacer los procesos normales, también va perdiendo cosas como esto que me hacía feliz, ¿no? Yo entrevisté a varias personas que cayeron en adicción y dije, es que perdí esto que para mí era mi vida. De repente yo llegaba a mi trabajo y ya no lo quería, ya no lo amaba. Y eso que me hacía gustoso y feliz, ya no lo tenía. Y eso orilló una recaída. Entonces, ojo, en la personalidad adictiva me gustan los extremos y las cosas intensas también, ¿no? O esto me fascina, si no, la gente no me parece aburrida, poco divertida, entonces voy haciendo como estos cambios importantes en la vida, pero esas consecuencias me voy alejando, además tengo ansiedad cuando estoy con la gente en la parte social, pues sí,
Es importante tenerlo en cuenta. Qué bueno que comentas esto. En una familia con personalidad adictiva, la forma de comprar tiene esas características, porque no se pregunta si lo necesita o si lo desea, sino hace esa mezcolanza en que yo voy a comprar, o sea, llego a X tienda y está ahorita lo de Navidad. Estamos en octubre, ¿lo necesito, lo deseo o simplemente me voy como burra en tobogán o como gorda en tobogán y compro? ¿Qué estoy demostrando? Estoy demostrando que mi personalidad adictiva me hace adquirir cosas para satisfacer algo que hay un gran vacío en mi interior. Y eso es lo que estoy enseñando, a no manejar adecuadamente y cuestionarme. Y ahorita es un juguetito o una Coca-Cola o un refresco. Al rato es ni siquiera te lo cuestiones. ¿Lo quieres? ¿No? Adelante. ¿Es sano? ¿No es sano? ¿Me gusta? ¿Tiene consecuencias? ¿No tiene consecuencias? Vámonos. Claro. Entonces, eso es importante, nos demos cuenta que podamos tener una persona adictiva, pero no, está en nuestras manos que nuestro ambiente no lo sea, conociendo estas actitudes y poniéndoles un alto consciente. Claro, y verlas, ¿no? Ver que yo ya estoy exagerando, que hay un objeto de deseo, que puede ser la ropa, que puede ser una relación, que puede ser una droga, un alcohol, etc. Hay un objeto que para mí es un deseo que me causa obsesión y compulsión por obtenerlo. Y entonces todo lo que hago va enfocado a mi objeto de deseo. Entonces, esto que dices es importante. Si yo empiezo a ver eso, es decir, lo triste de las adicciones es que no nada más con darme cuenta la puedo evitar. Como vimos, es todo un sistema que se está moviendo alrededor entre mi mente y ahora hay que trabajar con todo eso, con la mente, con lo que estoy observando en mí, con mis relaciones. Hemos visto que hay mucha soledad. Entonces, ¿cómo empezar a activar estas redes sociales que me van a evitar o que me van a ayudar a contrarrestar esta soledad? ¿Cómo contrarrestar esta falta de pertenencia? ¿No? ¿Cuándo siento que no pertenezco? Una parte importante es empezar a conocerme. Por eso a las personas con adicción es bueno que vayan a terapia, que ayude a conocerse, que vayan a grupos de autoayuda donde están todo el tiempo hablando de lo que les sucede y desde ese punto de vista que solo ellos pueden compartir y entender. Esa es una red de ayuda importante porque solo no puedo. Pues esa es de las grandes desventajas, ¿no? de esta enfermedad, si aceptamos lo que dice la salud, ¿no? Si es una enfermedad en la cual no se puede solo, la voluntad no es suficiente, ¿no? Porque ya vimos que rebasa muchas otras cosas, incluso la parte espiritual que manejamos mucho también, ¿no? Y saben que esto que comentas, Gladys, acerca de esas actividades en las que un objeto o persona es la sustancia o la persona que me da satisfacción y que me obsesiono. Una esfera, un árbol, ahorita en la que estamos de compras, de lo de que estoy viendo que ya están a todos de Navidad, por ejemplo. La gente que acumulamos, ¿por qué no nos podemos desprender? Ese también habla de una personalidad adictiva, en la que tengo muchos apegos que no son necesarios. Pues si yo tengo un bebé y me apego a tener leche para poder dar a mi bebé, es un apego adecuado. Tengo que tener una previsión para este chiquito. Pero si tengo 5 cajas de leche o basura, ¿de qué está hablando? Estoy hablando que estoy creando un ambiente adictivo, así como les decía al principio, como la miel para que lleguen las hormigas. Estoy poniendo con mis conductas acumuladoras miel para no podernos desprender de aquello que tenemos apegos. Y la adicción, una parte
es un apego, para no experimentar el dolor, la soledad, la baja autoestima, la indiferencia, el desprecio, el rechazo, el abandono, ¿sí? O cualquier otra herida que estemos viviendo y que duele. O sea, a veces yo me pongo a pensar, solo por la gracia de Dios, no consumo sustancias, gracias a Dios, no tengo adicciones de ingesta, pero solo por la gracia de Dios, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil tener una adicción y no poder manejarla adecuadamente. Entonces, si nosotros en el ambiente familiar y social apoyamos corrigiendo características de nuestra personalidad adictiva, entonces vamos a ser elementos de cambio en nuestros medios. Si yo tengo una persona adictiva, no necesariamente tengo adicciones, pero sí tengo la personalidad, ¿eh? Entonces, tenemos que aclarar que estamos hablando del adicto como tal y de la personalidad adictiva que envuelve a ese adicto. ¿Para qué? Para ser mejores, para que sea un método de prevención para nosotros y para los que amamos. Incluso esta parte de los duelos, el no terminar el duelo, el no procesar mi duelo adecuadamente, también ayuda a generar personalidades efectivas. Por eso es tan importante, insistimos mucho en el trabajo de las pérdidas, porque yo me puedo quedar ahí conservando las cosas del difunto toda la vida, porque no pude procesar y separar o aceptar este proceso y alejar. Ahora, este es un punto importante porque parte de la adicción, una manera de ayudarme también es cuando yo empiezo a tener pequeños logros, porque yo como adicto no tengo muchos logros, o por lo menos en mi mente creo que no los tengo. A lo mejor sí los tengo, pero mi mente no, está toda nublada pensando que no soy alguien nada valioso. Entonces, por eso, estos pequeños logros de donde yo resuelvo este duelo, resuelvo esta otra cosa, me va ayudando, ¿no?, a hacer cierres importantes en esta personalidad adictiva. También, pues, recordar un poco los mitos de los adictos, o sea, que es gente débil, no, ¿no? Ese es un mito, eso no es real, no es gente débil de carácter tampoco. Tampoco es que no sean buenos, ese es otro mito. Los adictos no tienen nada que ver con que si son buenos o malos. Tampoco que no son valiosos, ese es otro mito. Es gente muy valiosa y de hecho todos podemos, o los que hemos tenido en nuestra vida relación con algún adicto, podemos ver que es gente muy valiosa, gente muy inteligente, gente muy capaz, ¿no? Tampoco son un error de la vida, que se pasan cometiendo errores, que eso es mucho de la mente del adicto, ¿no? Tampoco es alguien que tiene falta de moralidad, porque también se confunde con eso, como no tienes voluntad o eres alguien que no tiene moral, porque ve todo lo que haces. Entonces, bueno, hay una serie de mitos sobre los adictos que es importante quitar, como esta parte, y queremos invitarlos a tomar esta nueva actitud. Si es una enfermedad, ¿no?, psicoemocional, física, es decir, se resuelve así, con un proceso psicoemocional físico. Entonces, no tiene nada que ver con estas creencias falsas que yo tengo sobre los adictos y los minimizo. Entonces, esta parte sí es como los queremos invitar a esta nueva opción. Ya sabemos, para mucha gente siempre y en el centro nos digan como, no creo que sea una enfermedad. Es decir, es muy fácil decir que es una enfermedad, pero ¿qué pasa si lo podemos observar como enfermedad? ¿Cómo tratamos a un enfermo? No le decimos, oye, si tienes cáncer, por tu falta de voluntad, ¿no?, cúrate del cáncer. No. Por eso las invitamos a este nuevo punto de vista, esta nueva reflexión, ¿no?, sobre la adicción como enfermedad y como personalidad adictiva, que posiblemente tenemos todos. Por eso es que es la invitación a reflexionar, porque si nos vemos un poquito más, podemos decir, sí, tengo estos rasgos adictivos. No soy adicta, pero tengo los rasgos, como bien dices. Y yo cerraría este programa, Gladys,
invitándonos a vernos a nivel sociedad, cómo nuestra sociedad también es adictiva. Simplemente vean la nueva película del juego del calamar, donde la violencia, la competencia, el deseo de tener, de ganar, no importa que los otros, de no ver un juego en equipo o sí ver el juego en equipo, nos está invitando también a abrirnos a estos nuevos cambios que podemos hacer desde nosotros mismos para aligerar a nuestros entornos, ¿no? Por esa razón, este programa fue hecho con esta finalidad. Espero que les sirva. Si piensan que a alguien le puede servir, pues les pedimos que lo compartan y de esa manera pueda llegar a más personas. Si ustedes se suscriben o se ponen like, no es nada lucrativo, simplemente cuando alguien busque un tema relacionado con esto que estamos hablando, va a salir y puede escucharlos. Gladys, ¿tú con qué quisieras terminar? Pues a mí me gustaría terminar con romper esos estigmas que tenemos sobre las personalidades selectivas y sobre los adictos. También recordar que no podemos escapar de nosotros mismos, pues es una parte importante, y ver cómo podemos tener un proyecto de vida que nos permita conectarnos con nosotros y con lo que nos rodea. Bueno, es un placer, entonces nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles. Muchísimas gracias, Perla, yo ahora te despido. Alfredo, gracias, y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos cada semana. Hasta luego. Nos esperamos la próxima semana.